mis hermanos, buenos días, ¿cómo están todos? ¿Bien? Qué bueno verles nuevamente. Le damos gracias al Señor porque pues Él es bueno y nos da la oportunidad de estar en este lugar, nos da el privilegio de poder estar en este lugar. Entonces vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, te damos gracias porque eres bueno, te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de poder vivir un día más y de poder estar en este lugar para adorarte, para exaltarte, Señor. Gracias porque tenemos esa libertad de llegar a este lugar con plenas comodidades. Gracias porque tenemos las facilidades para estar acá, porque no nos hace falta nada, Señor, para decir que no podemos congregarnos. La disponibilidad de nuestro corazón y el deseo de nuestro corazón. Por eso, Señor, te damos gracias, porque hay muchas personas que teniendo todo el deseo de su corazón para congregarse no lo pueden hacer, porque seguramente están muy retirados de sus lugares donde se pueden congregar, o porque seguramente donde ellos viven hay dificultades sociales, políticas, hay persecución. Entonces ellos con todo el deseo que tienen no lo pueden hacer, y nosotros con todas las posibilidades que tenemos, pues hay muchos que no lo quieren hacer. Por eso te damos gracias, Señor, porque hoy podemos estar en este lugar para adorarte y exaltarte, y al mismo tiempo agradecidos por todo lo que podemos disfrutar en esta libertad. Queremos orar por todos aquellos hermanos y hermanas que se encuentran en diferentes lugares del mundo, por la iglesia perseguida, por todos aquellos que hoy tienen que seguramente esconderse o refugiarse en lugares secretos para poder compartir una porción de la Biblia, para poder compartir un cántico, una oración. Señor, por aquellos que están siendo perseguidos, por aquellos que están siendo atacados por predicar el Evangelio, aquellos misioneros en diferentes lugares del mundo que están aún entregando sus propias vidas para que el Evangelio pueda seguir avanzando. Bendice todas estas personas, Señor, donde quiera que se encuentren, que ellos hoy puedan sentir el abrazo de una iglesia unida orando por ellos, Señor. Gracias, Padre, por sus vidas, Señor. Gracias por su esfuerzo, por su disposición, Señor. Y gracias una vez más te damos por esa libertad y ese gran privilegio que nosotros tenemos para congregarnos. Señor, queremos pedirte que bendigas de una manera especial a nuestros hermanos que esta semana estuvieron de cumpleaños. Nuestro hermano David Castro, Máximo Teruel, Joel Villa Jr. y Helen Garza. Gracias por cada uno de ellos. Los que no tengo aquí en mi lista, tú los conoces también. Te pido una bendición especial para ellos, que ellos cada día se enamoren más de ti, que cumplan tu propósito, que ellos puedan entender el por qué fueron creados y el por qué están en esta tierra, Señor. Bendícelos a ellos, bendice a sus familias también, Padre. Señor, te pedimos también por todas aquellas personas que están enfermas. Tenemos dentro de nuestra congregación un buen grupo de hermanos y hermanas que están sufriendo por alguna enfermedad en su cuerpo. Los ponemos en tus manos. Primeramente te pedimos, Señor, que donde quiera ellos se encuentren, seas tú con ellos, abrazándoles, Señor, abrigándoles, que ellos puedan sentir tu presencia allí con ellos. Padre, si es tu voluntad, que seas tú obrando milagros en sus vidas, en sus cuerpos, Señor. Que ellos puedan aceptar que todo lo que nosotros pasamos es parte de tu propósito, Señor. Y que seas tú cumpliendo entonces ese propósito con ellos. Te damos gracias por la palabra que hoy nos convoca, porque es realmente el centro de nuestra reunión. Esa palabra en la que nosotros te conocemos, en la que nos encontramos contigo, de la que nos alimentamos, Señor, y por supuesto la que tenemos que vivir como esa responsabilidad, Señor, de cristianos. Bendice, Señor, la palabra que traes para nosotros en esta mañana también, Padre, y te damos gracias porque hoy podemos cantar a ti, cantar con todo nuestro corazón, cantar con todo el júbilo, Señor. Es la mejor manera de expresar nuestra gratitud, como dice la Biblia. Vemos al salmista, al rey David, el máximo líder del pueblo de Israel, danzando, saltando, alabando, glorificando, Señor, de gozo y de alegría tu santo nombre. Y nosotros queremos hoy alabarte también con nuestras voces y darte toda la gratitud por todas las bendiciones
que recibimos de tu parte, Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Seguramente cuando yo estaba niño me comportaba de esta misma manera que les voy a decir, pero mi hija, María Clara, sobre todo María Clara, ella es muy preguntoncita. Yo creo que los que tenemos hijos pequeños, los que hemos tenido hijos pequeños, no sé si todos los niños, pero hay algunos niños que son muy curiosos, que son muy preguntoncitos. Y ellos todo lo quieren saber. Ellos dicen, papi, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Y pues uno, como una biblioteca, como un Wikipedia humano, tiene que saber todas las cosas, ¿no? Entonces, dos cosas importantes. Primero, no tengamos temor, no tengamos miedo de decirles a nuestros hijos, no sé. Porque a veces nosotros, por no quedar así con nuestros hijos, decimos cualquier cosa, y está mal también porque les estamos dando una información equivocada. Si usted no sabe, no sé. Deja, hijo, vamos a investigar, vamos a consultar, pero aprendamos también a decir no sé. Y lo otro es que siempre debemos darles alguna respuesta que sea satisfactoria para ellos. Porque me pasó el caso. Un día María Clara me preguntó por alguna razón y yo ya estaba así abrumado de tantos porqués. Entonces me dijo, pero papi, ¿pero por qué? Y yo le dije, mi amor, porque sí. Y me dice, porque sí no es una respuesta. Entonces siempre va a haber un porqué. Y les digo esto porque la enseñanza de hoy probablemente nos va a dejar muchos porqués. Entonces, al finalizar esta enseñanza, vamos a quedar como nuestros hijos. Y no, hermanos, por favor, no los puedo atender a todos diciendo, pastor, ¿y por qué? ¿Y por qué? Ustedes ya están grandecitos, ustedes ya pueden ir a la Biblia, yo solo les voy a plantear una enseñanza, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros orar y pedirle al Señor la respuesta del por qué. Sin embargo, voy a tratar, con la ayuda del Señor y de su Espíritu Santo, de traer alguna respuesta. Les digo esto porque es un tema complejísimo. Vamos a ir más o menos entendiendo. Esta semana, creo que fue el jueves, estaba en el funeral de la hermana Nancy Berkeley. Fue jueves, hermano, la mamá de nuestro hermano Charles. Y en medio del ambiente que había ahí, estaban sus hijos, estaban sus nietos, la familia, los amigos, habían lágrimas, pero yo nunca la conocí, pero yo sentí en ese ambiente tan precioso una esperanza. Su hijo estaba ahí compartiendo la palabra, ¿era tu hermano? Sí. Él estaba enseñando y compartiendo la palabra en inglés, pero como yo no me dejo ganar, yo puse aquí mi aplicación y ahí me traducía todo lo que él estaba diciendo. Y lo que él estaba diciendo, estaba hablando de su mamá. Y cómo la fe de su mamá impactó a toda la familia. Era una mujer consagrada al Señor. Una mujer que vivió realmente para Dios. Y en todo lo que él estaba diciendo, yo escuchaba todo el tiempo la palabra esperanza, esperanza, esperanza. Ellos la van a extrañar. Sus nietos la van a extrañar, porque ya no está físicamente para un abrazo, para una comida. Vienen fechas muy emotivas en estos meses que vienen. Y van a haber esos momentos de extrañar a esa persona. Pero ellos están seguros en la convicción que tenía su mamá, que hay una esperanza en Cristo. Que la muerte no es el final de la vida. La muerte es solo una transición. Porque todos los que hemos creído en Cristo tenemos la esperanza de la resurrección. Y yo he querido compartir esta ilustración con esta fotografía también, o este dibujo, ¿no? Realmente obviamente es diseñado, no es la tumba real, pero esta imagen, hermanos, ustedes no se alcanzan a imaginar el poder y el impacto que tiene esta imagen para la fe cristiana. Nosotros miramos la cruz que se ve allá atrás y tenemos la cruz como un referente, pero hoy vamos a entender que la tumba es mucho más poderosa que la cruz. Y en la tumba
vacía radica nuestra esperanza. Nuestra esperanza. Por eso he titulado este sermón o esta enseñanza, ¿resucitarán los muertos? Y está basado en 1 Corintios 15, del 1 al 58. Ténganme paciencia porque son 58 versículos. Comencemos. Mire, el capítulo 15 de 1 Corintios, hermanos, es quizá uno de los capítulos más importantes en la doctrina cristiana. Es el más importante en la doctrina cristiana. ¿Sí se está escuchando allá en el Facebook? Porque estaban diciendo que no había sonido. Jesús Manuel, ¿sí se está escuchando ahí? Ok, bien. Les digo esto ¿por qué? Porque este capítulo que nos habla de la resurrección, nos está hablando de la base, de la esencia del cristianismo. Y así como este capítulo es tan esencial y tan importante en la doctrina cristiana, al mismo tiempo, hermanos, se los digo, es uno de los capítulos más difíciles de enseñar. Yo he enseñado muchas cosas difíciles, sobre todo cuando uno se expone a enseñar la Biblia, por decir algo, vamos a hablar ahorita como estamos, Corintios 1, 12, yo no me puedo saltar. Habrán otros que a lo mejor le hagan el quite y se salten, no, yo no me puedo saltar. Y yo he tenido que enseñar temas muy difíciles con la ayuda del Señor. Pero este es uno que me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ustedes no se alcanzan a imaginar. ¿Por qué? Porque es tan impactante decir con palabras sencillas la esencia o traducir la esencia de esta enseñanza de este capítulo 15. Este capítulo habla básicamente de la resurrección de Cristo y de los creyentes. Este tema, por supuesto, era un tema sensible en la iglesia de Corinto. Particularmente, los corintios tenían una fuerte influencia griega. Era una ciudad griega, por supuesto, Corinto. Estaba cerca a Atenas. Esto lo digo como un resumen porque ya lo hemos estudiado. Estaba cerca de Atenas. Y Atenas era en ese entonces la cuna de la filosofía, el centro de la filosofía, y es allí donde había una fuerte oposición a la enseñanza de la resurrección. Los griegos no creían en la resurrección y Pablo enfrentaba un gran reto de instruir a la iglesia sobre este fundamento de la fe cristiana. Si nosotros miramos en Hechos capítulo 17, versículos 16 al 21, dice rápidamente, leo: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Ya podemos entender entonces un poco más el por qué se estaba presentando en Corinto esta discusión sobre la resurrección. Noten ustedes que en estos versículos aparecen dos grupos de filósofos, de muchos que habían, pero menciona aquí en Hechos dos grupos básicamente, los epicúreos y los estoicos. Investigando un poco rápidamente, hablando de en qué creían los epicúreos, es decir, por qué ellos estaban tan inquietos con las enseñanzas de Pablo y en qué creían los estoicos. Los epicúreos, hermanos, es una filosofía que tomó su nombre de un filósofo que se llamaba Epicuro, de Samia. Su principio central era que el placer era el mayor bien y el objetivo de la vida. Los epicúreos creían que la tranquilidad se lograba aprendiendo y luego practicando lo que constituye una vida virtuosa.
tener amigos cercanos, evitar a las personas negativas y no tener miedo a los dioses lejanos, el juicio a la otra vida. Esta filosofía estaba en desacuerdo con una cosmovisión bíblica que veía el temor de Dios como el comienzo de la sabiduría, según Proverbios 9. Los epicúreos negaban todas las realidades trascendentes o sobrenaturales, incluidas esas formas que enseñaba Platón y las enseñanzas de los dioses trascendentes. No nos enredemos con esto, solamente hablo un poco de lo que ellos creían. La principal enseñanza de los epicúreos se refería a la ansiedad humana frente a la muerte. Entonces ahí ya empezamos a relacionar con estos versículos. Según Epicuro, la verdadera tarea de la felicidad humana era la eliminación de lo que él consideraba los temores irracionales al castigo eterno después de la muerte. Entre toda esta cosa tan rara que leí, hay algo que nos queda claro. Ellos tenían problemas con la muerte porque tenían temor a lo que podía pasar allá. Entonces, cuando uno tiene temor, uno de una vez cae en negación. Es muy fácil. Si usted no entiende algo, usted de una vez dice, eso no es cierto. Y es una manera de negar mi desconocimiento, o mi ignorancia, perdón. Entonces, eso era lo que ellos creían. Ellos por eso no aceptaban la resurrección. Porque para ellos, sencillamente, esto se acababa acá y no había certeza de lo que había más allá. Ahora, los estoicos, según Wikipedia, que es donde uno puede consultar algunas cosas y no encuentran otras, ¿no? Pero hay algunas que sí son reales, ¿no? Miren, el estoicismo es una escuela filosófica fundada por Zenón en Atenas. Ya nos relaciona entonces a una ciudad cerca a Corinto. Es una filosofía de ética personal basada en su sistema lógico y sus puntos de vista sobre el mundo natural. Los estoicos creían que todo alrededor operaba según una ley de causa y efecto, resultando entonces en una estructura muy racional del universo. Ellos pensaban que no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar lo que pensamos sobre esos eventos, en vez de imaginar una sociedad ideal falsamente positiva. Su doctrina filosófica estaba basada en el dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida, valiéndose de la valentía, la razón y el carácter personal. En general, los estoicos eran un poco más abiertos y muchas de sus enseñanzas podrían encajar en el modelo de vida cristiana. Pero al igual que los epicúreos, ellos no creían en la resurrección, porque al morir, según ellos, el cuerpo ya terminaba su ciclo y el espíritu era absorbido por esa energía suprema. Tenemos entonces en este encuentro del apóstol Pablo con estos filósofos un antecedente de lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y entonces Pablo una vez más se ve en la necesidad de reforzar esa vital enseñanza. Hasta aquí, ¿qué hemos aprendido? La razón por la cual Pablo escribe este capítulo 15. La iglesia de Corinto ya habían creído en Cristo, pero ahora estos filósofos estaban trayendo toda esta información, confundiendo a los hermanos en Corinto. Entonces, si traían una confusión sobre una verdad tan importante para el cristianismo, todo lo que Pablo había invertido en esta iglesia se perdería. Por eso Pablo estaba desesperado por enfocarlos nuevamente al verdadero mensaje. Tenemos en este encuentro entonces de Pablo ese antecedente y la respuesta del por qué él les escribe. Dice ahí, capítulo 15, versículo 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Yo encuentro en estos dos versículos tres fases. Ahí dice, predicado, recibisteis, perseveráis. Es decir, el evangelio que ha sido predicado, el cual vosotros recibisteis, en el cual perseveráis. Y en diferentes traducciones, pues lo podemos entender así. Prediqué, recibieron, permanecen firmes. Otra traducción dice, anuncié, aceptaron, firmes en él. Es decir, hay un proceso.
Él les anunció, ellos aceptaron y ellos se mantienen firmes en esas convicciones. Eso le dio a Pablo la seguridad de poder irse a seguir su misión, porque los hermanos de la iglesia de Corinto ya habían hecho el proceso completo. Escucharon la enseñanza de Pablo, la recibieron, creyeron en ella y la estaban viviendo. Pero ¿qué pasa? Cuando Satanás utiliza personas para traer confusión. Y eso también lo hace con nosotros cada día. Es un hecho entonces que Pablo sí instruyó a los corintios en su tiempo. Él los instruyó, por supuesto, sobre este fundamento del evangelio. Y es claro que los corintios entonces, ¿qué creyeron? Lo hicieron en el mensaje completo. Ellos no creyeron en una parte. Ellos creyeron en el mensaje completo. Y el mensaje completo es sobre la muerte y la resurrección de Cristo. Ambas cosas son esenciales en la fe cristiana. Pero ahora el apóstol estaba enfrentando una gran amenaza. Una amenaza que estaba atacando la fe de los cristianos corintios. Porque este fundamento estaba siendo cuestionado y desvirtuado. Voy a pedirle al hermano César que me traiga esa cajita que tengo ahí atrás. Ahí esa cajita plástica que tengo ahí atrás. Ahí está con un jueguito encima. Ahí está encima. Esa, hermano. Con la cajita también. Con la caja plástica completa. Miren, hermanos. No sé si ustedes han jugado este juego, pero este juego nos puede ilustrar rápidamente de lo que les estoy hablando. Y ya con eso tendríamos casi toda la enseñanza completa. Porque estamos hablando de la fe cristiana, de la fe cristiana. Y si nosotros no tenemos claro la fe cristiana, entonces estamos peligrando. La resurrección, hermanos, es la base de la fe cristiana. Por eso el apóstol Pablo él mismo les está advirtiendo que si ellos no creyeron realmente en la muerte y en la resurrección de Cristo, entonces habían creído en vano. En otras palabras, en la traducción del lenguaje actual dice, si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, serán salvos, pero si no, de nada les servirá haberlo aceptado. Y él continúa ahí diciéndoles, el apóstol continúa ahí hablándoles a ellos. Ahorita les hago esto, lo voy a dejar con la atención ahí. Él continúa hablándoles, versículo 3 en adelante, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven ahí aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces el apóstol, hermanos, está dejando claro que él mismo aprendió por las Escrituras todo lo referente al Mesías. Él aprendió que el Mesías debía morir, pero también iba a resucitar. Y es lo mismo que él les estaba enseñando a los corintios. Esto es fundamental como parte del argumento escrito, porque él estaba dándoles a ellos un argumento para que ellos no dejaran de creer. Y él estaba utilizando el argumento escrito que él mismo había estudiado, que eran las profecías sobre el Mesías, y él se los había transmitido a ellos. Ese era el primero. Pero además de eso existe el argumento, la prueba testimonial. Y no fue a uno, ni fue a dos personas que se les apareció el Señor Jesucristo resucitado. No fueron pocas personas las que vieron morir a Cristo y luego resucitar. Fueron cientos. Y esto, por supuesto, da un crédito absoluto y contundente, un crédito indiscutible para quienes niegan la resurrección de Cristo.
No se trataba de un chisme, porque algunos lo mencionan como eso, que era un chisme de los discípulos para generar esta idea. Hay un libro de Josh McDowell que se llama No dejes tu cerebro en la puerta, muy bueno para jóvenes, y habla sobre todos esos mitos que la sociedad cree sobre Jesús, y en uno de sus capítulos habla sobre la resurrección de Cristo. Y él entonces desvirtúa todos esos mitos que la sociedad dice, que se lo inventaron los discípulos, que construyeron toda la historia, que ellos se robaron el cuerpo para hacer creer que resucitó. Bueno, una cantidad de cosas. Se llama No dejes tu cerebro en la puerta, o Evidencia que exige un veredicto. Ambos son de Josh McDowell. Entonces no se trata de un chisme, hermanos, era una verdad absoluta. Y es por eso que no se podía negar de ninguna manera el hecho de la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo está aprovechando nuevamente ahí en esos textos para dar un pequeño crédito a su llamado, ese llamado apostólico. Sabemos que él tenía muchos contradictores y que en la mayoría de sus cartas él estaba defendiendo su llamado apostólico. Pero él en este relato se incluye claramente dentro de los escogidos por Dios Padre para que Jesús se les apareciera después de resucitar. Él se incluyó en esa lista. Por eso dice, y el último, el abortivo, o sea, porque muchos decían que Pablo no era parte de los discípulos. Entonces él les está como explicando una vez más, a mí también se me apareció, porque eso era uno de los requisitos para poder ser apóstol. Miren lo que dice del 12 al 19. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Solo basta con leer esta porción varias veces y yo creo que es claro para todos lo que el apóstol Pablo está diciendo. Solamente estos versículos, leyéndolo varias veces, usted ya tiene clara la enseñanza. El fundamento de la fe cristiana es la resurrección de Cristo. La muerte, por supuesto, la muerte de Cristo proveyó el perdón de nuestros pecados. Por eso es importante la muerte de Cristo. Porque Él tomó nuestro lugar y murió. Debíamos nosotros morir, pero Él murió por nosotros. Pero además de morir, Él con su resurrección nos está garantizando, asegurando, confirmando nuestra vida eterna. Y eso cuando les hablaba de la fe, por eso les decía un poco sobre este juego. Voy a pedirles que me abran para poder. Yo creo que muchos conocemos este juego, ¿cierto? ¿Quiénes lo conocen? Muy poquitos entonces. Vamos a ver si lo puedo poner acá. Este es un juego divertido, muy sano, para los que lo puedan tener. Vamos a ver si no se me... Oh. Ay. Todo esto es intencional, como decía ya. Miren lo que va a pasar. Supongamos que esta es nuestra vida cristiana, esta es nuestra esencia, nuestra doctrina. O sea, la fe cristiana está representada en esta torre, ¿cierto? Entonces esta torre trae vamos a ponerla por acá, unos bloquecitos de madera. A ver. Ahí está. A ver, ayúdame. Ahí está. Ok. Listo, entonces ahí tengo los bloquecitos de madera. Listo, ya los tengo.
esta es la fe cristiana, la base de nuestra fe, es decir, estos bloques en los que está cimentado esta torrecita, es la resurrección de Cristo. Esa es la base. ¿En qué consiste este juego? Los que lo han jugado, en ir retirando fichas, en ir retirando los palitos sin que se caiga la torre. Va a haber un momento en el que la torre se cae. Entonces, cada piso tiene tres palitos. Si yo debilito la torre, le saco uno por acá. Si yo debilito la torre y le saco el otro por acá, y yo sigo debilitando la torre, ¿qué pasa con la fe? La base de la fe se debilita y automáticamente tenemos nosotros un gran problema. Eso, hermano, es algo visual y yo creo que es claro y contundente de la importancia de la fe en la resurrección. Porque la resurrección de Cristo es la que nos provee a nosotros, pues, la vida eterna. Miren, el versículo 19 quizá genera alguna confusión. Pero nosotros podemos buscar otra interpretación para ese versículo que nos aclare un poco. Dice el versículo 19: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces eso suena como así, ahí nos están diciendo que si nosotros esperamos en Cristo, entonces estamos mal. Ojo lo que dice ese versículo. En la traducción del lenguaje actual dice: si nuestra esperanza es que Cristo nos ayuda solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Ya entendemos un poco más, está hablando que nosotros no tenemos esperanza solo para esta vida. Nuestra esperanza en Cristo es para la vida eterna. Ahora, una manera como yo les he enseñado a ustedes o a muchos de ustedes a estudiar la Biblia, no es una manera quizás que sea muy enseñada, pero sí se puede hacer de esa manera, es leer de atrás para adelante. Entonces vamos a hacer la lectura de ese versículo de atrás para adelante, el versículo 19. Entonces de atrás para adelante el versículo diría: todos los hombres somos los más dignos de conmiseración si esperamos en Cristo en esta vida solamente. Entonces, si hacemos una lectura de atrás para adelante del mismo versículo, ya tiene más sentido. Es decir, si nosotros solamente estamos esperando en Cristo para esta vida, qué triste. Porque la esencia del cristianismo, la esencia del evangelio, es la esperanza que todos nosotros debemos tener en la vida eterna. Nosotros no solamente fuimos creados para vivir temporalmente en esta tierra, nosotros fuimos creados para existir eternamente en los planes de Dios. Entonces, es esencialmente importante creer en una vida más allá de la muerte, la vida eterna, pero habiendo sido resucitados. Y ahí es donde empieza ya a tomar una curva esta enseñanza. Si nosotros no creemos firmemente en una vida eterna, entonces no tenemos esperanza en esta vida. Y qué triste vivir una vida sin esperanza. Y por eso el apóstol Pablo entonces ahí hace una pregunta: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? Y Pablo responde contundentemente a esta pregunta con hechos que no se pueden negar. Ahí en el versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El comentario bíblico Mundo Hispano dice: para los verdaderos creyentes, la evidencia de la resurrección no admite debate. No admite debate. Cristo, hermanos, fue el primero, la primicia. Y si Pablo dice que hubo un primero que resucitó, es porque después de ese primero hay un segundo y un tercero y un cuarto y así sucesivamente. Después de ese primero hay muchos más. Y ojo con esto. Algunos podrían decir: pastor, usted está un poco equivocado, usted no ha leído la Biblia, porque Cristo no fue el primero. Acuérdense que él resucitó a Lázaro. Bueno, Lázaro no fue resucitado. Lázaro fue revivido. Porque Lázaro volvió de la muerte en su mismo cuerpo. No hubo resurrección.
Lázaro revivió, estaba muerto y volvió a la vida, como el hijo de la viuda de Naín y como varios. Entonces, Cristo fue el único que sí resucitó y la Biblia lo dice claramente. Entonces, ojo con eso. Y está diciendo que es el primero de todos los resucitados. Entonces, las primicias, hermanos, eran una parte importante de la ofrenda en Israel y se tomaba, como dice su nombre, de los primeros frutos de la cosecha y se ofrecía a Dios, porque esa primicia se ofrecía como augurando o esperando o anhelando o simbolizando una cosecha más abundante. Romanos capítulo 8, 20 al 24 dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, escuchen, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Por la esperanza que se ve, no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Es decir, Pablo acá en Romanos, una vez más, está hablando de la esperanza de la resurrección. Y también menciona el hecho ya de tener un nuevo cuerpo. Cuando hablan de que vamos a tener un nuevo cuerpo, muchos estamos muy contentos. Muchos. ¿Cierto? Y alégrense, sí, porque va a ser un nuevo cuerpo. Nuevo cuerpo. Y continúa Pablo su argumento para responderle a aquellos que estaban dudando de la resurrección. Miren, versículo 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. De la mención, o esa comparación, o ese paralelo que el apóstol Pablo usa de Adán y Cristo para referirse a las consecuencias de la vida de cada uno de ellos dos, afectando a la humanidad entera. Entonces, esto también es mencionado, hermanos, en Romanos 5 del 12 al 18. Lo leo en la traducción del lenguaje actual. Dice: el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Antes de que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba. Pero cuando no hay ley, no se puede acusar a nadie de desobedecer. Sin embargo, los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir, porque pecaron, aun cuando su pecado no fue la desobediencia a un mandato específico de Dios, como en el caso de Adán. En algunas cosas, Adán se parece a Cristo. Sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos ha dado. Por culpa de Adán, muchos murieron, pero por medio de Jesucristo nos ha dado un regalo mucho más importante y para el bien de todos. El pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios. El pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable, pero gracias al regalo de Dios, ahora Él declara inocentes a los pecadores, aunque no lo merezcan. Si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón, por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos en la nueva vida, pues Dios nos ama y nos ha aceptado, sin pedirnos nada a cambio. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir, pero gracias a Jesucristo, que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. Entonces Pablo está ayudando a los oyentes y a nosotros también a comprender la obra de Cristo una vez más. Y en este caso él está usando una de las principales y más antiguas figuras o personas sobre la tierra, y era de pleno conocimiento de muchos, que era Adán. Entonces Pablo está haciendo un claro contraste
entre ellos dos. Por Adán llegó la muerte, porque Adán era el hombre terrenal, pero por Jesucristo llegó la vida eterna, porque Jesucristo es el hombre celestial. Dice ahí el comentario, uno de los comentarios que leo, Pablo recalca que la muerte entró en el mundo a causa del pecado cometido por un hombre. Y una vez que la muerte ha sido producida por un ser humano, solo se le podrá destruir a través de otro ser humano. La contraparte de la muerte es la resurrección, la cual fue cumplida en Cristo, quien triunfó sobre la muerte. Él es ahora capaz de liberar de las cadenas de la muerte a los que creen en Él. Todo lo que Pablo está diciendo, lo dice con la intención de corroborar la veracidad de la resurrección, con base en los hechos y en la historia bíblica. Todos los argumentos son necesarios frente a los corintios, quienes buscaban siempre esas respuestas convincentes. Sigue diciendo el apóstol Pablo, hablando del versículo 23 al versículo 28. Miren, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de eso vendrá el fin, cuando Él le entregará a Dios, el Padre, luego de destruir a todo gobernante, poder y toda autoridad, pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Sigue ahí leyendo, mencionando el apóstol Pablo sobre Cristo, pero dice claro ahí, pero cada uno en su debido orden. ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo va a suceder todo esto? Porque así como en Adán, como dice el versículo 22, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, ¿quiénes serán esos todos? Como está diciendo el versículo 22. ¿Quiénes son esos todos? Pues del versículo 23 al 28 nos da la respuesta. Pues todos son, primero Cristo, y después todos los que pertenecen a Cristo. Por eso cuando una persona que ha entregado su vida a Cristo muere, hay esperanza. Hay el dolor por la separación física, pero en general hay una esperanza. Pero cuando una persona muere sin reconocer a Cristo como su Salvador, pues ¿qué esperanza hay? Ninguna. El dolor es más profundo. Y Pablo también está confirmando esto. Entonces es nuestra esperanza en Cristo. Esa esperanza es una esperanza real, es una esperanza cierta, es una esperanza segura. Pero el requisito es pertenecer a Cristo. Todos queremos tener la esperanza de la resurrección, pero el requisito es pertenecer a Cristo. ¿Y cuándo se pertenece a Cristo? Fácil. Se pertenece desde el mismo instante en el que yo reconozco que soy un pecador. Porque todos somos pecadores. Aquí no vengamos a decirnos, ay no, que yo muy feliz. No. Todos somos pecadores. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, punto. Porque la Biblia lo dice. Todos somos pecadores. No hay bueno ni aún uno. Entre nosotros, por supuesto. Entonces somos pecadores. Entonces yo reconozco, ok, ¿está bien? ¿Está bien? Yo soy pecador. Poquito a poquito, pero igual soy pecador. Y como allá no es si mucho poquito, sino si es pecador o no es pecador. Pecado es pecado. Entonces, ok, ¿cuándo pertenezco a Cristo? ¿Cuándo sucede eso? No hay que firmar un contrato ni nada. En el momento en el que yo reconozco que soy un pecador y que necesito un Salvador, alguien que perdone mis pecados, entonces yo reconozco que Jesucristo es ese Salvador. Y yo le digo a Jesús, Señor, yo reconozco que soy pecador y yo te pido que perdones mis pecados y que me des esa vida eterna. Y eso lo puede hacer usted en cualquier momento. Lo puede hacer ya, lo puede hacer ahorita, lo puede hacer esta noche. Si usted es salvo, si Dios tiene un plan con su vida, el Señor hoy le está diciendo que tenemos una oportunidad más. Entonces, si usted nunca ha hecho esa decisión, si usted nunca ha reconocido a Jesucristo como su Salvador, pues es tiempo de que lo vaya haciendo, para que entonces así pueda usted pertenecer a Cristo y disfrutar de esta esperanza que es la resurrección. Y el apóstol Pablo está una vez más confirmando esa soberanía y esa autoridad de Cristo. Ahí del versículo 29 en adelante,
No lo voy a leer todo por tiempo, pero del 29 en adelante él está hablando sobre esa autoridad de Cristo. Y ahí, hermanos, una vez nos estamos enfrentando a un texto muy complejo. Está hablando de Adán, está hablando de muchas cosas ahí sobre la resurrección. Pero al mismo tiempo es un texto muy esperanzador, porque el apóstol está enseñando claramente que nuestro cuerpo terrenal, como lo terrenal, debe enfrentar la corrupción. Es decir, un deterioro progresivo hasta la muerte. Eso es inevitable, hermanos. Ay, no hay botox que valga. Ay, no hay liposucción que valga. Ay, no hay, hermano, ninguna estiradita que valga. El cuerpo está diseñado para que tenga un deterioro, y por más bien que uno se alimente, y por más ejercicio que uno haga, y por más millones de dólares que usted le meta en cuanta cosa hay, ese cuerpo se tiene que morir. Nos tenemos que morir todos. Ese cuerpo es un cuerpo terrenal y se descompone, se deteriora. Entonces eso es algo inevitable. La muerte es para todos. Ahora, después de la muerte, nuestro cuerpo físico, compuesto por múltiples elementos químicos, pues sufre una descomposición natural, porque es un cuerpo terrenal, así como lo era Adán. Sea que a usted lo entierren, o sea que a usted lo cremen, ese producto, ese cuerpo físico, se seguirá descomponiendo. Juan capítulo 20, 14 al 16 dice: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. ¿Por qué? Escuchen esto. Ese cuerpo que se muere no es el mismo cuerpo que va a resucitar. Eso es de lo que está hablando ahí el versículo 29 al 50. Por eso les decía que son unos versículos muy difíciles de entender, porque Pablo está trayendo la enseñanza ya. Es claro la resurrección. Ellos, ok, listo, sí, Pablo, sí es cierto, vamos a resucitar. Y empiezan, pero ¿cómo vamos a resucitar? ¿En este cuerpo o en otro? ¿Cómo es el cuerpo? ¿Cómo tal? Porque también hay curiosidad, porque uno dice, vamos a resucitar en el mismo cuerpo. Ay, no, pues qué gracia. No se vale, señores. No, pero miren, este cuerpo es un cuerpo terrenal. Este cuerpo no va a resucitar porque es terrenal. Está hecho del polvo de la tierra, y al polvo de la tierra vuelve. Pablo les está diciendo a ellos que vamos a resucitar en otro cuerpo. Y aquí, hermanos, es donde yo les digo, no me pregunten por qué, lean la Biblia, porque si yo he batallado con esto, hermanos, yo entiendo todo lo que pueda surgir. Y no voy a pretender dar respuestas, porque entonces me convierto en un ignorante y en un orgulloso. No les voy a dar una respuesta total, yo solo leo lo que ahí dice. La Biblia dice, y Pablo está enseñando, que este cuerpo que es enterrado, así como cuando usted entierra una semilla de maíz o algo, esa semilla ahí se descompone, se transforma y sale una planta diferente a lo que usted enterró. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, usando esa lógica, dice, esto que vamos a enterrar, de la manera que sea, pues no va a salir otra vez igual, va a tener otro cuerpo. Ya usted si quiere pídale al Señor como lo quiere, pero yo creo que Él ya lo tiene diseñado. Él ya lo tiene diseñado. Y les voy a dar argumentos bíblicos de el por qué sí va a ser otro cuerpo diferente. Porque si Jesucristo, que fue la primicia de la resurrección, cuando Él resucitó, su cuerpo fue diferente. Miren, Juan 20, 14, 16, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Esto fue cuando estaban las mujeres ahí en la tumba y Jesús había resucitado. Y Jesús le dijo a la mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, el encargado del cementerio, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Solo hasta que él habló de la manera como le habló, ella como, sí, eres tú, Señor. En Lucas 24, 13 al 16, en ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos. Pero ellos
no lo reconocieron. Juan 21, 4 al 7. Y ya iba amaneciendo. Se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que era Juan, dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque andaba ahí en paños menores, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Solo hasta que ellos captaron, pero de primera instancia no vieron a Cristo. Esto es una prueba para mí que el cuerpo sí será un cuerpo diferente, un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso. Pero también en Cristo, nuestro antepasado celestial, así como en Adán se nos dio un cuerpo terrenal, en Cristo, nuestro antepasado celestial, también nos ha sido prometido un cuerpo celestial, como el suyo, o sea, como el de Él, no como el suyo, como el mío, como el de Él, ¿sí? Y ese cuerpo, obviamente, es un cuerpo que no experimenta la corrupción, que no experimenta el deterioro. ¿Por qué? Porque es eterno, hecho para la eternidad. Ahora sí, ya nos animamos, no importa, Señor, cómo me lo des, pero no se va a deteriorar. El Señor verá si nos lo da con unos kilitos de más, o qué, pero ese cuerpo ya no se va a deteriorar, ya no va a sufrir lo que sufrimos hoy en día. Ahora, hermanos, este es un tema sumamente discutido por los estudiosos, por los teólogos. Y entonces acá, hermano, lo que debemos es creerlo por la fe que tenemos en Cristo. Les digo, creamos mi manera personal de aceptar muchas cosas y de descansar en el Señor, de tener paz en lo que la Biblia dice, es creer que si la Biblia lo dice, así es y así será. Yo no discuto, yo no cuestiono, yo no me enredo la cabeza, hermanos. Para mí lo esencial es mi fe en Cristo. Soy un pecador, reconozco que Jesucristo es mi Salvador, creo en Jesucristo, vivo mi vida en camino a la obediencia día tras día, esperando su venida gloriosa. Eso para mí es suficiente. Todo el resto de cosas son accesorios. Hay cosas demasiado espirituales, hermanos, demasiado espirituales, para que yo, o ustedes también, humanamente las podamos comprender. Terminamos aquí, vamos terminando. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sea lo que sea que pase con nuestros cuerpos, sea lo que sea que pase, no podremos nunca poner en duda que nosotros estaremos eternamente en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, habiendo recibido nuestro don, ese don que nos ha sido dado por el mismo Señor a través de su muerte y de su resurrección, ese regalo maravilloso de la vida eterna. Nunca más moriremos. Y esto, hermanos, antes que asustarnos o quitarnos el sueño tratando de explicarlo, nos debe alegrar y reavivar las esperanzas perdidas. Por eso les digo, hermanos, no batallen buscando una explicación de cómo, cuándo, por qué, porque no, hermanos, eso no se trata. El apóstol Pablo solo está diciendo, va a pasar y punto, va a pasar. Créalo y espérelo. Mire, les digo, si usted hoy recibe una notificación del gobierno, del IRS, que ahorita ya empezamos ahí con todos esos temas, ya paramos. Entonces usted recibe una notificación y dice, señor Camilo del Valle,
y me ponen mi número de seguro social, me ponen todo. Nosotros hemos considerado, revisando nuestros archivos, consideramos que hemos cometido muchísimos errores con usted en estos 6 años, y entonces hemos decidido otorgarle a usted un crédito de $1 millón. Ahí está, ahí va su cheque. Ahí va su cheque. Un cheque de la IRS, que es confiable, que es seguro con todos mis datos. Entonces yo digo, ¿y por qué? No, eso no, yo voy a investigar. No, yo no lo voy a gastar porque qué tal que... No, hermano. No, eso lo que uno tiene que hacer, hermano, con eso es créalo, recíbalo y gásteselo, disfrútelo. Nos vamos a poner a preguntar, ¿cómo fue? ¿Cómo pasó? A ver, explíqueme todo el proceso, ¿cómo llegaron a esa conclusión? A ver, tráiganme a la persona que investigó mi caso. No, hermano, ya ellos decidieron, ya hablaron, es palabra de autoridad, se cree. Lo mismo con la resurrección. Que vamos a resucitar después de muertos si hemos creído en Cristo, en un cuerpo glorioso para estar eternamente con Cristo. No se ponga usted a investigar, créalo y disfrútelo. Que esa es la esperanza que tenemos. Asimismo, entonces, hermanos, con esta maravillosa promesa de la resurrección, recordemos que Cristo no miente. Ya con eso ya tenemos una gran respuesta. Y lo que está escrito es verdad. Is true. ¿O no? Y creo que ya terminé. No encuentro más en todas mis hojas. Y es que, ¿qué más vamos a hablar? Tenemos algo claro, hermanos. Este borlote de desorden que hice nos deja claro que si nosotros debilitamos o permitimos que alguien debilite nuestra fe, se va a destruir todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces no podemos dar ninguna oportunidad a Satanás que debilite nuestra fe, poniéndonos a dudar sobre la resurrección de Cristo, poniéndonos a dudar sobre las promesas de Cristo, poniéndonos a dudar si vamos a estar o no vamos a estar. Pablo le dijo a los corintios, no pongan en duda eso, porque es la fuente, la esencia, el fundamento de la fe cristiana, la resurrección de Cristo. Y hemos aprendido, hermanos, que por más difícil que sea comprender este asunto, no nos queda a nosotros más que creerlo. Este y muchos otros que están en la Biblia. Solamente nos resta creerlo y disfrutarlo. Y estar esperanzados. ¡Ay! ¿Cuándo será? ¿Cuándo será que me muero? Así tenemos que vivir todos los días. ¿Cuándo será que me muero? Y no, pastor, es que yo no me he casado, es que yo no esto, es que yo no lo otro, es que... No, hermano. ¿Qué fue? Ni qué importa, ya lo pasado, ya lo que pudimos, no, yo, Señor, cuando usted diga, como usted diga. Ustedes se los he dicho muchas veces, a la muerte no le tengo miedo, a la forma sí, pues, porque hay formas que a uno no le gustaría, pero pues, no, hermanos, la gente que está partiendo a la eternidad ahora con Cristo, ay, qué rico, qué rico, hermano. De verdad, es una gran bendición. Alegrémonos y gocémonos. Vivamos nuestros tiempos de dolor, vivamos nuestras ausencias. Hemos pasado por unos años muy duros todos, de muchas ausencias masivas por todo lo que ha pasado. Pero si morimos en Cristo, tenemos una esperanza en la resurrección. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que pacientemente han esperado para terminar esta enseñanza y escucharla, pero gracias aún más por esta verdad tan grande que hoy nos confirma, Señor, por esta esperanza que una vez más, Señor, nos estás dando en ti, en la esperanza que tenemos, Señor, de esa vida eterna. Gracias, Padre, gracias porque no lo merecemos, pero a ti te ha placido darnos esa vida eterna a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y si alguno de ustedes no está seguro de si usted pertenece a Cristo, entonces hoy es el tiempo de que se asegure y que usted le diga al Señor, Señor, yo sé que yo soy un pecador y he vivido mi vida seguramente en esa realidad, pero también sé que tú eres el Salvador. Por eso yo quiero poner mi vida en tus manos para que me perdones y me des ese regalo precioso de la vida eterna. Es lo más sencillo, hermano, y lo más satisfactorio.
Padre, una vez más te damos gracias y te pido una bendición por cada una de las personas aquí presentes. Llévalos con bien a donde quiera que vayan, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Que puedan encontrar una mesa en el restaurante y que los atiendan rápido. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias.